Muchísimas gracias, Gaby. Exactamente, vamos a hablar sobre vacunación, de la importancia de vacunarse contra la meningitis. El Ministerio de Salud Pública anunció y ya a partir del 1 de julio se va a empezar a vacunar a niños muy chiquitos y adolescentes de 11, 12 años. Esto es a partir del 1 de julio, de la importancia, y por eso vamos a hablar con el doctor Álvaro Galeana sobre este tema, sobre la importancia de vacunarnos y a qué tenemos que estar atentos en casa, cuáles son los síntomas a los que debemos prestarle atención si puede ser resultar en una meningitis, que me decía que el doctor que puede ser gravísimo y que va a CTI directamente. Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar, Galeana, y en estos minutos para Cinco Sentidos. Bueno, la importancia, el anuncio, ¿qué le pareció el anuncio del Ministerio de Salud Pública que a partir del 1 de julio comienza la vacunación para la meningitis? Buen día, bien adecuado, realmente. Es algo que nosotros hace mucho tiempo, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, desde la infectología pediátrica, estamos pretendiendo, promoviendo y solicitando a las autoridades del Ministerio la incorporación de una vacuna que en realidad no es una vacuna, son dos vacunas para la enfermedad meningocócica. Hablamos más que de meningitis, de la enfermedad meningocócica. Meningitis es cualquier infección del sistema nervioso que compromete las meninges y puede ser meningocócica o puede ser otros orígenes. En este caso lo que nosotros pretendemos es que la enfermedad meningocócica, que puede ser con o sin meningitis, la enfermedad meningocócica invasiva, que es el pasaje de meningococos desde la orofaringe a la sangre y de ahí puede dar meningitis, pero puede dar una cosa que se llama púrpura fulminante, que es un chiquilín que en pocas horas desarrolla fiebre, cefaleas, decaimiento, aparecen petequias, que son unas manchitas en la piel, y de estar sano o jugando, en 6 horas está en un CTI internado grave porque se genera un shock vascular, una hipotensión y una shock, una situación muy dantesca donde la circulación del niño está alterada y hay que actuar muy rápidamente. En otras oportunidades es una meningitis, que es la diseminación de esas bacterias, que puede dar petequias también, entonces, pero predomina la sintomatología del sistema nervioso central, entonces el chiquilín tiene cefaleas, vómitos, rigidez de nuca o mucha depresión. Esto puede ocurrir en niños muy pequeños, desde meses de edad hasta cualquier edad, pero predomina en general en niños menores de 5 años y después predomina también un poco en adolescentes, desde los 11, 12 años en adelante, en toda la adolescencia, pero puede ocurrir a cualquier edad. Lo importante es que es una enfermedad grave, producida por una bacteria que está en la orofaringe, que a partir de la orofaringe se disemina a la sangre y las personas pueden ser portadoras. Puede haber un nivel importante, 1 de cada 5 personas puede ser portadora sana, normal del meningococo, no saberlo y transmitirlo, y cuando un niño lo adquiere, porque se infecta por vía respiratoria, como se infectan los niños, las personas de infecciones respiratorias, hace la enfermedad en 1, 2 días, 3 días o 4 días. Entonces, ese meningococo, de acuerdo a su cubierta externa, se divide en subgrupos, en 0 grupos, que puede ser el meningococo A, el B, el C, el W, el Y, hay 4 o 5 que son los que predominan, y entonces, si es posible inmunizar, o sea, si inmunizamos previamente a esos niños y vacunamos a esos niños para esos meningococos, la posibilidad que tengan la enfermedad prácticamente desaparece. Y en nuestro país lo que hemos notado es que estos últimos años han ido progresivamente aumentando los casos de enfermedad meningocócica en varios grupos etarios y ha habido fallecimientos. A veces los fallecimientos son tan precoces que ni siquiera logramos hacer la identificación de cuál es el agente etiológico, o sea, cuál es la bacteria que lo produce, pero hemos tenido claramente hace poquito un niño de 2 años fallecido, pero ha habido también algún otro fallecimiento que generaba la duda si no podía haber sido una meningococcemia. Entonces, una enfermedad grave, bacteriana, que hoy en día, en el año 2025, ya desde hace unos añitos, se dispone de vacuna que puede prevenir la enfermedad, realmente parece bien lógico que se incorpore y entonces agradecemos y felicitamos a las autoridades que incorporan esta vacuna de manera que no pase lo que estaba pasando hasta ahora, que estando la vacuna en nuestro medio,
es una vacuna de costo elevado, son dos vacunas en realidad, las dos son de costo elevado. La gente que podía pagarla recibía la vacunación y la gente que no podía pagarla no recibía la vacunación, y justamente la gente que no puede pagarla es la que a su vez es más susceptible, porque susceptibles somos todos, pero niños viviendo en condiciones de frío, de hacinamiento, con humo del cigarrillo en el ambiente donde viven, tienen más posibilidades de tener la enfermedad que otras que en condiciones más adecuadas. Entonces, a partir de julio, por suerte, se empezará a vacunar a los niños menores de 2 años, que se pueden vacunar desde el año ya, desde los meses de vida. Son 2 vacunas, una se llama Bexsero, otra se llama Menatra, una cubre el meningo B, otra cubre el meningo A, C, Y y W, son los 4 serogrupos, y B, el serogrupo B, que también, esos 2 son los que están predominando. Con esas 2 cubrimos los gérmenes que están predominando en nuestro país, y a partir de ahí se van a vacunar menores de 2 años, después se van a vacunar los adolescentes, los preadolescentes, 11, 12 años, digamos, porque también el adolescente frecuentemente es portador del meningococo y transmite a otras personas. Y además los adolescentes también padecen la enfermedad, y ustedes saben que la transmisión respiratoria de agentes infecciosos respiratorios en el grupo de adolescentes siempre es más fácil, porque comparten botellas, comparten el mate, comparten todo lo que sea en los deportes, etcétera. Claro. Entonces, está muy bueno, realmente lo venimos solicitando hace muchos años, más de 5, entre 5 y 10 años debe ser, por lo menos, que venimos pidiendo que esas vacunas sean incorporadas al Sistema Nacional de Vacuna, que no tengan costo, y de esa manera evitar muertes por una enfermedad bacteriana infecciosa prevenible. ¿Qué pasa que entonces ahora, primero, a tener en cuenta, qué tengo que yo tener en cuenta en casa para que, si hay, cuáles son los síntomas a los que les tengo que prestar atención? ¿Y qué pasa? Tengo chiquilines de capaz 12, 13 años que ya no estarían entrando, y bueno, y ahora que pero claro, son a los 11, esto es grave, ¿qué hago en casa con el chiquilín? ¿Cuáles son precauciones que podría tomar con ese adolescente que ya está en 12, 13 años? O más, ¿no? Se puede pagar y dar, claro. Se puede dar y pagar, no es barata, pero por lo menos son menos cantidad de dosis a los 12, 13 años que cuando un niño tiene 6 meses, 1 año, que ahí son más cantidad de dosis, porque la respuesta inmunitaria varía un poco de acuerdo a su edad. Entonces, cuando son más chiquitos implica más dosis, cuando son más grandes implica menos dosis, entonces es más eventualmente accesible, si bien no es barato. Y bueno, es la medida que ha tomado el Ministerio como forma de encarar esta situación. Es muy difícil planteárselo, o bueno, habría que ver con el Ministerio si pueden plantearlo a toda la población desde 0 hasta los 18 años, porque en realidad hasta los 18 años también sería viable que recibieran la vacuna. Pero eso son formas que tiene que gestionar el Ministerio y que tiene que decidir el Ministerio. Yo creo que la forma que se incorporó es buena, es un poco lo que se está haciendo en el resto del mundo. No es que a partir de julio quede toda la población inmunizada, lógicamente que no, la enfermedad puede existir, pero a lo largo, con el paso de los años, seguramente va a ir disminuyendo paulatinamente esta enfermedad, que es una enfermedad que históricamente siempre ha sido grave y siempre ha sido un problema para nosotros. Galeana, me queda 1 minuto, síntomas a los que tengo que prestar atención en casa. Es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que ocurre más frecuentemente, como es por vía de transmisión respiratoria, ocurre simultáneamente muchas veces con virosis respiratorias. Entonces, a veces las virosis respiratorias es el antecedente que tienen. Lo que hay que diferenciar es cuándo es solamente una influenza o gripe o cuándo es algo que nos preocupa. Bueno, fiebre, cefaleas y aparición de petequias o lesiones en la piel son cosas importantes. En los bebitos más chiquitos, que es más grave, es también siempre más difícil de diagnosticar. La fiebre, los vómitos y la capacidad, las mamás notan como que la reactividad, o sea, cómo reacciona el niño a lo que le habla la mamá cuando la mira, no es la misma. Están como más, nosotros decimos depresión neuropsíquica, están más como aletargados, están más como lentos, vómitos. A su vez, cuando un niño con una virosis común
tiene fiebre, puede llegar a tener 39 y media de fiebre, pero tú le das el analgésico, el antipirético, y a la hora y media el chiquilín está bien, está jugando, ese niño no tiene una enfermedad grave bacteriana. En cambio, en estos casos podés bajarle la fiebre también, pero sin embargo sigue muy decaído, muy caídito, muy tiradito, y vuelvo, fiebre, vómitos, lesiones en la piel, cefaleas cuando son niños grandes que pueden relatar que tienen cefaleas. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un placer para mí. Ahí estaba entonces la palabra de Álvaro Galeán hablando un poquito sobre los síntomas y la importancia de esta vacunación de la meningitis. Nosotros nos encontramos el lunes, así que tengan buen fin de semana.